Hola amigo, hermano cubano, aquí estamos. Llevamos días sin hablar, pero viendo y leyendo lo que estamos viendo en nuestra patria es muy triste, muy doloroso y es muy impotente. No, es indigno, es inmoral no hacer nada. Creo que como cubanos tenemos que hacer algo, viendo tantas madres sin tener que darle de comer a sus hijos. Hoy estaba viendo la madre que está ofreciendo un riñón porque tiene tres hijos y no tiene para darle de comer. Estamos ante una situación similar a lo de Corea del Norte, desnutrición, gente muriéndose de hambre. ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestro país? ¿Hasta dónde hemos llegado en nuestra patria? ¿Hasta dónde tenemos que soportar en nuestra patria? Hay un sangreamiento de todos los valores habidos y por haber en nuestro país. Y la actitud casi de la mayoría es coger un avión y salirse, coger una balsa, irse, coger y irse nosotros, pero nosotros como cubanos que estamos fuera, los que estamos dentro, tenemos un compromiso real de cambiar Cuba por la vida de niños que están sin vivir, madres sufridas. Tenemos que cambiar nuestro país, pero ¿qué vale decir y qué vale? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. ¿Cómo es posible que Canel ande en un avión fletado con una barbaridad de coste por hora? Que ande de un país a otro vendiendo vendiendo la grandeza, la vanidad, cuando hay un pueblo muriéndose de hambre. ¿Qué hace Canel metido en los países árabes? ¿Qué hace Canel metido en China, en todas esas situaciones? ¿Qué hace el presidente de Cuba metido en esos países vendiendo la revolución y vendiendo la mentira de lo que está viviendo nuestro país? Omar, mi saludo, gracias por estar ahí. Es inmoral, yo inmoral no, ya yo no tengo forma de cómo interpretar a nuestro país. Tan lejos que habíamos nosotros, Camboya, eso, es- países que se han muerto la gente de hambre, Etiopía con la sequía, gente que se está muriendo en Cuba de hambre, niños muriéndose, niños que no tienen para comer, madres vendiendo un riñón para darle de comer a tres hijos. Es que nosotros los cubanos somos, no sé hasta dónde nosotros como cubanos vamos a permitir que el país vaya donde vaya, que el país esté donde esté. Y encima hay algunos que dicen que va bien. Di alguno que dice que ahora está mejor la cosa, que ahora está bien. Porque hay cuatro o cinco aprovechados del sistema, que son ricos, millonarios, andan en un cochazo, andan en esto, los allegados al poder, los, los que le han permitido hacer lo que le da la gana. Hay una cantidad, bueno, reducida, porque no todo el mundo, pero hay una cantidad de gente que está haciendo en Cuba lo que le da la gana, vendiendo lo que le da la gana, comprando lo que le da la gana. Hace poco eché uno de aquí, de mi sitio, un cubano que viene a comprar cerveza, pero es el yerno de un general. Todo el que tiene la posibilidad de comercializar en Cuba está dentro del sistema. Ha llegado a Raúl y sus hijos. No hay otro mecanismo que estar próximo a Raúl y sus hijos. No hay otro mecanismo. El otro que te intente inventar algo diferente se va del aire. ¿Se va del aire? ¿Cómo es posible que haya gente que haya en coche de lujo en La Habana
y haya niños muriendo de hambre, madres ofreciendo un riñón para que le den un dinerito para darle de comer a sus hijos, madre con hijos con discapacidad, sin posibilidad ninguna de atenderlo. Es inconcebible lo que nosotros estamos viendo en Cuba, inconcebible. Y hasta dónde nosotros vamos a llegar y hasta dónde como pueblo vamos a tener capacidad de no hacer nada. Es una inmoralidad, me incluyo. Es una inmoralidad para los cubanos estar permitiendo lo que están permitiendo. En Marianao, una cubana vino ayer ahí a un viejo de 80 años. Fue a comprar una barra de pan y para quitar el pan le dieron una puñalada. Cuba hay una cantidad de violencia, inaudita, incalculable. Un señor médico pediatra reconocido creo que fue en San Antonio, o en Guira, no me acuerdo bien. Un médico reconocido que vino de misión de Venezuela. Entraron a robar y lo ahorcaron. Hay una cantidad de violencia, de gente violenta en Caimito, creo que lo dije en la otra. Un señor salió en una motico para Alquizar. Se perdió la moto y se perdió el señor. Pero todos los días hay una cantidad de información, de acontecimientos. Cuba, hay un estado de violencia a nivel de Centroamérica en sus peores momentos. En sus peores momentos, la gente no puede salir, la gente no puede andar con un móvil en la mano, no puede hacer nada. Estoy hablando con mi prima y dice, no, no puedo salir para afuera en pleno día porque le llevan el móvil de la mano. Es inaudito lo que está viviendo nuestro país. Y nosotros tenemos que hacer algo porque ahí quien verdaderamente está sufriendo son la gente menos capacitada, la gente con menos posibilidad de responder a algo. Los señores mayores que no tienen hijos fuera, que no tienen familiares fuera, están muriéndose de hambre, postrados en una cama. Es incalculable la cantidad de gente pasando hambre y miseria en nuestro país. Cubanos, no sé, ahí estamos ahí, vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo. Es que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por cambiar nuestra patria, por cambiar la miseria de tantos hermanos que tenemos allí, pasando hambre, miseria, necesidad. Tenemos que cambiar aquello. Tenemos que cambiar ese gobierno que anda en aviones gastando una barbaridad y los niños no tienen polvo leche. Ya no es que por la leche diaria, no, ya la leche no viene hoy, la leche no viene mañana, los frijoles no vienen hoy, no vienen mañana. El arroz, es que no hay comida, no hay producción en Cuba y no hay dinero para comprar comida. La gente se está muriendo de hambre. ¿Hasta dónde nosotros como cubanos vamos a permitir? Y en el exterior, la gente llega, nos vamos, salimos para allá, tenemos comida, un coche, un carro, esto, lo otro, y ya Cuba se olvidó. Tenemos que ser responsables. Tenemos que tener una responsabilidad con nuestra patria. Tenemos que tener una responsabilidad con ese pueblo que está allí desposeído, que está atado, que no tiene posibilidad. Tenemos que nosotros unirnos. Tenemos que nosotros ir a la conciencia de que Cuba hay que cambiarla por el bien de tantos niños con tanta miseria, con tantos ancianos en miseria. El que está fuerte coge una balsa y se va. Pero hay una cantidad de infancia, hay una cantidad de gente mayores que están muriendo de hambre, de necesidad, de enfermedades curables. ¿Hasta dónde vamos a nosotros a permitir el holocausto que hay en Cuba? En Cuba hay una miseria extrema, extrema. Y anda el presidente en un avión
que cuesta no sé qué barbaridad, arrendado de un país para otro vendiendo mentira, creando relaciones estratégicas, vendiendo relaciones con Rusia y China, que lo que quieren es apoderarse del mundo, vendiendo los países árabes que tienen una conflictividad que no hay en los países árabes, no hay coherencia de política ni hay dirección, están todos por un lado las creencias, por otro lado la religión, por otro lado esto, por aquel lado, no hay. ¿Cómo es posible que un país con la miseria que tenga Cuba esté aproximado a Palestina o aproximado a Irán? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde nos vamos? El camino no es. Y tenemos que ser nosotros, los cubanos. Tenemos que ser nosotros, unirnos y acabar con aquello, acabar rotundamente con aquello. Hay una miseria y en la miseria esa se está incluyendo los oportunistas. Esos cantantes que crearon canciones que de protesta en contra, abajo la dictadura, abajo todo eso, yo no los veo en La Habana, paseando por toda La Habana y ahora diciendo que aquello está bien. Es una inmoralidad el cubano que se aproveche de las circunstancias estas para ir a Cuba a permitir que lo toleren y que lo acepten. Es una inmoralidad y habrá que tenerlo bien presente, porque en Cuba tiene que cambiar, por activo o por pasiva tiene que cambiar, tiene que cambiar el país, tiene que cambiar la vía política. En Cuba no puede seguir viendo una dictadura de 64 años que la ha gobernado una familia que la ha mantenido y los que han vivido los cuatro allegados. Los cuatro allegados. Hay 12 millones de habitantes o 13 millones, no sé cuánto hay en Cuba, porque fuera hay 3 o 4 millones de cubanos con limitaciones para relacionarse con su tierra, con limitaciones para relacionarse con los suyos, para poder vincularse. Nosotros tenemos que cambiar aquello porque nosotros estamos permitiendo que cuatro gente estén viviendo como le da la gana mientras que hay niños y mujeres sin tener para darle de comer a sus hijos. Hay gente, un señor con 80 años lo apuñalaron por un pan. Hay un estado de violencia en Cuba extraordinaria. Si yo pudiera intervenir en influir en un posible cambio en Cuba, lo primero que había que tomar es medidas contra la violencia, contra los delincuentes y sacar a todos los presos de la cárcel y hay que crear una masa de delincuencia creada, producida por el Estado que tiene el país. Los policías se quitan la pistola, la alquilan para que le den un tiro al otro. La policía no le interesa intervenir en la delincuencia que hay porque no quieren buscarse problemas. Aquello es una anarquía violenta, es una anarquía violenta. Lo que se está viviendo en nuestro país es inexplicable, es inexplicable. ¿Y cómo es posible que haya gente que hayan cantado, que hayan dicho que vamos a hacer, que vamos a para acá y ahora estén allí diciendo que aquello está bien? Es una inmoralidad del que se fue de Cuba, es una inmoralidad del que salió de Cuba y hoy se dé la espalda a niños desnutridos, a niños sin alimento, a madres con sufridas,
a niños discapacitados que no tienen para comer. Es una inmoralidad de todo el cubano que esté fuera y esté de espalda a lo que esté pasando en nuestro país. Nuestro país tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Los que están dentro y los que están fuera. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que vertebrarnos, organizarnos. Mientras que hay un partido genocida, hegemónico en Cuba, el Partido Comunista, no hay capacidad para que dos personas se unan en un proyecto de lucha y de cambio en nuestro país. No tenemos capacidad de vertebrarnos, de unirnos, porque seguida empezamos uno a hablar mal del otro y el otro habla del otro y cuando viene a ver están ganando en las redes sociales dinero, pues ya a mí no me importa, yo lo que quiero es ganar, a mí no me importa que Cuba cambie. Porque hay mucha gente viviendo el tema de Cuba, muchos cubanos viviendo el tema de Cuba que no le duele la situación. De madres que están vendiendo un riñón para darle de comer a 3 hijos. ¿Cómo es posible que se haya desvertebrado tanto la sociedad cubana? ¿Cómo es posible que una identidad tan sólida, en el mundo reconocida, la identidad cubana, por esa bandera, ese himno y José Martí, cómo es posible que una identidad tan sólida, cómo es posible que tenga la desunión que tenemos? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de desbaratar aquello, de romper con ese sistema? Un país tan lindo, un país tan rico, es la propiedad particular de Raúl y su familia. Y no le importa que se maten unos a otros, se matan y cogen y esto y todo. En Cuba es un estado anárquico. Te roban en la calle de día y a toda hora y te roban en tu casa estando durmiendo y te roban aquí, te matan para quitarte una moto, te matan para quitarte un pedazo de pan. ¿Hasta dónde nosotros, como cubanos, hijo de Maceo, hasta dónde nosotros cubanos, hijo de Antonio Maceo, hijo de Mariana Grajales, hijo de Sanguirí y de todos esos patriotas que no se rindieron nunca? ¿Cómo es posible que nosotros siendo hijos estemos de espalda a la barbarie con que está viviendo nuestra patria? ¿Cómo es posible que seamos indiferentes a tantos niños pasando hambre? ¿Cómo es posible que estemos viendo morir a ancianos que estuvieron en la guerra de Angola, en la guerra de Etiopía, que están en la calle con 60 y pico años pidiendo limosna, pidiendo de esto? ¿Hasta dónde nosotros tenemos que soportar estar ahí? ¿Hasta dónde? No hay pensamiento de lucha, no hay estructura de lucha en nuestro país. Tenemos que vertebrar la lucha si aquello está tan frágil, aquello está tan frágil que de un soplío lo tumbamos, cubano. Aquello es soplar y tumbar, porque aquello no tiene capacidad económica para mantenerse, no tiene posibilidad de mantenerse. Los más fieles a esa revolución ya son capaces de unirse a cualquier otra cosa, porque aquello es miseria para los generales, para los coroneles, para todo el mundo está en un estado de miseria en Cuba. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Antonio Maceo, cómo es posible con la tradición de lucha de nuestro país estemos permitiendo que haya tantos niños sin comer, sin derecho a alimentar, a la comida? ¿Cómo es posible que nosotros los cubanos no seamos capaces de vertebrarnos, unirnos y arrancar el poder de Raúl y sus hijos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar permitiendo que esas islas sean de ellos? No hay otra cosa. Cuba tiene que transitar por la democracia. Cuba tiene que transitar por la libertad. Cuba tiene que alinearse a la democracia europea, a la democracia de Estados Unidos, de Canadá. Cuba tiene que alinearse
con ese mundo y está alineada con los países dictatoriales, con los países que están dominados por monarquía, por poderes absolutos. Ese es el sistema. ¿Cómo es Cuba? Cuba, nuestra patria linda. ¿Cómo es posible que esté limosneándole a Rusia cuando Rusia se cayó el socialismo y dejó a Cuba tirar en periodo especial que se acabó todo en Cuba, se acabó con los rusos? Los rusos dejaron a Cuba en pañales, sin recursos, sin nada. La dejaron tirar. Y no es antes pasado, es Putin con el Boris Yeltsin, era el mismo historia. Ahora Putin estratégicamente quiere Cuba, la quiere por intereses contra Estados Unidos. Es una inmoralidad ir a rendirle pleitesía a Rusia cuando nos dejó colgados. China no le interesa nada. China tiene intereses económicos, vender todo y aumentar su capital. No le importa que Cuba, los niños se estén muriendo de hambre, los niños se estén muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que nuestra idiosincrasia, nuestras raíces vengan de Europa y Cuba esté alineada con Occidente, con Oriente, con países dictatoriales? ¿Cómo es posible que en América Latina sobreviva Chávez y Daniel Ortega? Chávez, no, Maduro, la dictadura que fundó Chávez. ¿Cómo es posible que en América Latina esté todavía funcionando la vertebración que Fidel puso allí? ¿Cómo es posible que los cubanos no acaben ya de una vez acabemos con lo que es nuestra patria, con lo que es nuestro país, con la historia de valentía que ha mostrado a lo largo de su existencia, con los científicos que han aportado, Carlos J. Finlay, Cuba, fueron los primeros países en el ferrocarril, los primeros países en el alumbrado público. Cuba fue primero en casi todo, ha sido primero. ¿Cómo es posible que nosotros los cubanos nos estemos olvidando de nuestros sitios, de nuestra historia? ¿Cómo es posible que nosotros no estemos cambiando nuestro país? Definitivamente tenemos que cambiarlo. Hermano cubano, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Yo soy un soldado y me tienen. Si tengo que irme para Cuba, me voy. Porque no está en mi tolerancia ver cómo hay niños en Cuba pasando hambre. Hay una convocatoria para el día 10 de manifestación. No sé si eso será cierto, será, porque hay manifestaciones de estas que la convoca, la propia dictadura convoca para después crear la situación dice, no hicieron nada. ¿Entiendes? Porque ellos lo tienen todo, lo hacen todo, lo tienen todo dominado. He leído que el día 10 hay una convocatoria, pero la gente no sale a la calle, la gente tiene miedo, la gente tiene terror, pero que la dictadura sí hay que arrancarle el cuello, hay que acabar con ella. Como sea, hay que acabar con ella, porque no se puede estar mirando la cantidad de violencia que hay, gente matándose unos a los otros, cubanos matándose unos a los otros, y permitiendo que los asesinos de esa dictadura estén gobernando y viviendo como les dé la gana. Tenemos que acabar con aquello. ¿Cómo? No sé. He intentado a organizar y organizar, pero los cubanos están muy dispersos. Estamos muy dispersos. Tenemos que unirnos. Tenemos que acabar con aquello. Estamos terminando el año. Estamos terminando el año. Tenemos que hacer algo, cubano. El 2024 no puede.
No puede Cuba vivir con la miseria y la violencia que está viviendo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Únete. Yo me uno a cualquier cosa. Me uno en contra de aquello en cualquier cosa. He intentado vertebrarlo y ahí vamos. Poquito a poco, pero no llegamos. Tenemos que unirnos. Unidad, unidad, unidad y unidad. No que hay una cantidad de hegemonía de cubanos que salen y tienen programas y YouTube y esto y lo otro, pero lo que están es viviendo de la triste historia de Cuba. No, que esto no se hace. Hay que salir a la calle y hay que apoyarlo. Hay que apoyar a la gente, pero ya quedan pocos de la gente con capacidad de vertebrarse, de organizarse y de valentía. Tenemos que sacar a los presos de la cárcel. Y todos esos delincuentes que están cometiendo atrocidades, delincuentes armados, bandas organizadas hay en Cuba. Cuba es un infierno, es un infierno. Y tenemos que unirnos y cambiar aquello. Bukele en El Salvador y el de Argentina son una esperanza y son una práctica de que en Cuba se puede cambiar, que América Latina tiene que cambiar, que hay que cambiar a sistemas democráticos, a sistemas que den libertad, fideles por toda una concepción falsa, errónea. Y ahí están, enraizados en América Latina, y de lo que todavía subsiste Cuba es por los apoyos que tienen los países con dictaduras semejantes. Gracias a lo que me han visto, lo que me han escrito, y ya les responderé. Soy un hijo de esa patria y quiero convocar unidad y acción. Tenemos que hacer algo. Tenemos que sacar a los presos, porque no los van a soltar. Hay 1000 y pico de presos políticos, miles de presos que se están muriendo en la cárcel. Tenemos que sacarlo, ellos no lo van a soltar. Tenemos que ir a sacarlo nosotros. Tenemos cómo, pero tenemos que actuar. Y tenemos que dejar nuestras rivalidades, esto, porque los cubanos entre uno y otro, venga a pelearse uno con el otro, eso es una inmoralidad, eso es seguirle la corriente a la dictadura. Yo soy cubano en contra de la dictadura. Estoy en contra de Raúl Castro, de sus hijos. Estoy en contra. No estoy en contra ni de lo que tú dijiste, ni de lo que dijo el otro, ni de lo que dijo el otro. Se ponen a discutir entre unos y otros, pelearse y disipan la esencia de la lucha. Disipan la esencia de la lucha. Que el día a día no sé, no estoy del todo, no sé, está la información de que que va a haber un movimiento algo el día 10, no sé, yo estoy ahí y apoyo. Si tengo que ir, me voy a estar allí. Aquello hay que acabarlo, aquello hay que cambiarlo. En Cuba hay que quitarle la miseria sobre todo los niños, los ancianos, se están muriendo de hambre. Hermano, esto no puede parar, no puede parar. Tenemos que vertebrar una lucha dirigida, organizada y unida. Tenemos un enemigo que es el Partido Comunista y Raúl Castro. No hay más nadie. Ellos son los enemigos de nuestra patria, de nuestra tierra, y tenemos que ir contra ellos. ¿Vale? Venga, hermano, un abrazo y aquí tienen un soldado para lo que haga falta. Un abrazo. Gracias a los que me han visto y los que me verán.